Pueden tomar asiento, por favor. Les pido que me acompañen al libro de Hechos, Hechos capítulo 16. Estamos viendo en esta sección desde el versículo 16 al 25. Hechos capítulo 16, del versículo 16 al versículo 25. Escuchemos la palabra del Señor, prestemos atención a su voz. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancias para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es autoridad, porque tu palabra viene de ti mismo, Señor. Eres tú quien nos la ha dado. Es por eso, Señor, que venimos delante de tu palabra para ponernos debajo de ella. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento. Señor, somos tan olvidadizos y a veces no queremos incluso escucharte. Es por eso, Señor, que necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu. No podemos solos, Señor. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos ayude a obedecer, a escuchar, a comprender. Y que en este momento que mis hermanos están aquí sentados y yo aquí de pie, nos ayudes a prestar atención a tu voz. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en este otro viaje misionero donde Pablo ha emprendido este viaje con Silas y se ha unido Lucas y otros discípulos. Y nos encontramos en esta sección. Si hacemos un zoom out, ¿verdad? Miramos la gran imagen, el gran panorama. Hace unos momentos o unos días, Lidia ha sido convertida al Evangelio. Y en medio de esto tenemos esta divina con sus amos y ellos encarcelados. Y después vamos a ver cómo Dios convierte también al carcelero. Entonces tenemos una conversión por acá, otra conversión por acá. Es decir, hombres y mujeres que conocieron a Cristo. Y en medio una situación un poco diferente. Es en esa sección donde estamos. Entonces les invito a que, o mejor dicho, les digo que vamos a ver esta sección en tres partes, o tres elementos, o tres puntos para aquellos que anotan. El primer elemento es el Evangelio da libertad. Y valga la redundancia, quiero enfocarme en qué es lo que está haciendo el Evangelio en Filipos. ¿Cuáles son los efectos del Evangelio al ser predicado por estos misioneros en Filipos? Entonces el primer efecto que vemos es que el Evangelio da libertad. En segundo lugar, vamos a ver que el Evangelio incomoda a todo aquel pecador. Nos ha incomodado a nosotros y esperamos que nos siga incomodando. Pero también vamos a ver cómo el Evangelio lleva a la comunión con Dios. También nos lleva a una alabanza genuina de su nombre. Vamos a la primera sección, el Evangelio da libertad. El texto en el versículo 16 nos habla de una joven. ¿Quién era esta joven? ¿Qué hacía? ¿De dónde vino? El texto no lo menciona, pero sí dice dos cosas de ella.
Era una esclava, tenía amos, no recibía pago por lo que hacía, pero también estaba poseída. En otras palabras, doblemente esclava. Esta muchacha era esclava de sus amos y también era una esclava de Satanás. Esta muchacha servía a sus amos y les generaba cuantiosas ganancias. ¿Qué hacía? Adivinaba. Era como un oráculo. No sé si ustedes han visto esas películas de allá de Medio Oriente, donde normalmente siempre ponen a mujeres que entran en éxtasis y hacen movimientos raros y adivinan. Pues de ahí surgió eso. Esta muchacha era una de esas, era poseída por el demonio y hacía esta actividad. Y también, además de hacer estas cosas, fue donde Pablo y Silas para decirles cosas que son verdad. Entonces, no la conocemos. El texto no dice si después ella conoció al Señor o lo demás. No tenemos muchos detalles de ella, pero lo que sí nos dice Lucas en este relato es que era esclava y estaba poseída. Pero también hizo algo más. Fue por muchos días detrás de Pablo y Silas, diciendo una gran verdad. Pero voy a atreverme a decirlo, media verdad. Ella fue donde Pablo y Silas por muchos días, diciendo una gran verdad. En el versículo 18, síganme por favor. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo. Perdón, es en el versículo 17. Esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de salvación. No hay nada de problema en esa frase, ¿verdad? Es una frase verdadera, podemos decir nosotros. Estos hombres sí, son siervos del Dios Altísimo y llegaron justamente a lo que ella estaba diciendo, a proclamar el camino de salvación. El problema, que este mensaje, en oídos nuestros que conocemos a nuestro Dios, en oídos de los judíos, tiene todo el sentido y conecta directamente con nuestro Dios. Pero en los oídos de los filipenses, esta colonia romana, que eran gentiles, que no tenían el trasfondo de los judíos, ellos estaban entendiendo que estos hombres estaban de su Dios Altísimo. Los dioses que ellos les decían Dios Altísimo era Zeus, era también Atis o a Sabacios, estos dioses griegos que para ellos eran los que estaban más arriba en toda esa locura de dioses griegos que ellos crearon. Entonces, había un problema acá, había una malicia diabólica al decir algo que parece verdad, pero que no lo es. Y además, una mejor traducción de la última parte, quienes les proclaman el camino de salvación. Una mejor traducción sería quienes le proclaman un camino de salvación. Esta mujer, poseída por este demonio, estorbaba a los misioneros diciendo estas frases. Los estaba conectando directamente con las multitudes de deidades que ellos tenían, con las multitudes de caminos que ellos tenían para su salvación, lo cual ninguno de esos salva, lo cual ninguno de esos dioses son verdaderos. Entonces, aquí está el verdadero problema. Por eso Pablo se disgustó y se molestó. Aunque tuvo paciencia por un tiempo, Dios usó a Pablo para liberar a esta mujer. Esto es lo que vemos después en el versículo 18, la respuesta de Pablo. Pablo se molesta precisamente por esto que les he relatado, porque esta mujer está hablando algo diabólico. No es cierto. No hay ningún otro camino para la salvación, sino solamente Cristo Jesús. Ese era el mensaje de Pablo, pero ella quería tergiversarlo y cambiarlo con palabras que ellos mismos usaban, pero quería cambiarlo para perdición a todo aquel que le escuchara. Entonces, esta mujer está siendo usada por Satanás, otra vez lo que Satanás hace, para tergiversar la palabra de Dios, para que ustedes y yo no conozcamos a Cristo Jesús. Pero eso no es lo que estaban haciendo Pablo. Pablo y Silas estaban predicando el único camino de salvación, el único que lleva al Dios Altísimo, a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo reprende al espíritu y le dice: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Pablo hizo esto con su autoridad? No. Pablo dijo: ¿te ordeno que salgas? No. Hay algo muy importante en esa frase. Te ordeno en el nombre de Jesucristo. ¿Quién envió a Pablo?
¿Quién envió a Silas? ¿Quién respaldaba su mensaje? ¿Quién lo sostenía? Cristo Jesús. El mismo que ahora está a la diestra de Dios Padre. Ese mismo Cristo es quien refuerza o quien hace la obra en esa mujer, mejor dicho. Si ustedes recuerdan qué escribió Pablo a los filipenses, en Filipenses 2, del 9 al 11, les dice a ellos mismos: a Jesús se le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que a su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No importa quién se opone al avance del Evangelio, el poder de Cristo Jesús da libertad. Y es lo que vemos acá. Es una realidad. El poder de Jesucristo liberta a todo aquel que está cautivo. No importa cuál sea su amo. El poder de Jesucristo lo liberta. El poder de Jesucristo nos ha libertado ya. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Ante el nombre de Jesús los demonios tiemblan y huyen. Jesús es exaltado sobre todo. Y por supuesto, pasó lo que debía pasar. Al final del versículo 18, el espíritu salió de esta muchacha. En aquel mismo momento no hubo más prórroga, no hubo más plática, porque al nombre de Cristo Jesús, ellos huyen. Es el poder del Evangelio llevando libertad a esta muchacha. Esos son los efectos que hace el Evangelio. El Evangelio liberta. El Evangelio nos ha libertado a nosotros. Antes éramos esclavos, ahora ya no. Somos libres para poder vivir para la gloria de nuestro Dios. Entonces podemos pensar en algunas aplicaciones acá. Podemos pensar en algunas cosas. Si usted es esclavo hoy, sea cual sea su amo, Cristo puede librarle. Sea cual sea su amo, tirano, Cristo puede librarle. Escuche este mensaje de Jesucristo hoy. Crea ese nombre, clame por este nombre. Jesucristo puede librarnos. No importa cuál sea nuestra esclavitud, no importa cuán grandes sean nuestras cadenas. Cristo Jesús puede librarnos. Y por eso ha venido, para salvarnos, para salvar lo que se ha perdido. Esa es su esperanza para nosotros, hermanos. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Satanás. Somos libres en Cristo Jesús. Pero también quiero ir un poco más profundo acá. Ahora no vemos esclavos, no vemos a nadie que sea esclavo, literalmente, como esta chica. Pero sí podemos ser esclavos de nuestros propios pecados, de nuestros propios ídolos. Y podemos ser esclavos sin saber que somos esclavos. Podemos ser esclavos donde aquellos amos nos dan ciertas libertades, donde nos dan ciertos gustitos. Pongámonos a pensar un momento, ¿cómo es que esta esclava iba detrás de Pablo y de Silas? ¿En qué momento? Esta chica tenía ciertos privilegios, pero aún era esclava. Nosotros podemos ser esclavos de esos pecados, de esos ídolos que nos dan placeres. Y es precisamente lo que hace el pecado. Nos muestra el placer, pero por dentro trae un aguijón que es la muerte. Pensemos que podemos ser adictos a algo, pero eso solamente es una forma de esclavitud. Podemos ser adictos a muchas cosas. Podemos ser adictos al teléfono, a redes sociales, a hobbies, que no podemos parar de hacer algo. Ay, lo necesito. Incluso puede ser el caso, y en nuestro contexto se da. Puede ser que alguien es esclavo de las drogas, del alcohol, de los videojuegos. Todos esos pueden ser nuestros amos y podemos estar siendo esclavos ahora mismo. Pero el Evangelio de Jesucristo nos puede libertar hoy. Escuchemos a este Cristo, clamemos, oremos por Él. También quiero mencionar, si alguien aquí está siendo usado de esa manera, de la manera en que esta chica estaba siendo usada, usted también necesita a Cristo. Pero también puede ir a los pastores y platicar sobre esto, cómo puede ser ayudada. El segundo punto que podemos ver en este texto es que el Evangelio incomoda. Esto va desde el versículo 19 al versículo 22. Esta muchacha fue libre, no sabemos si después conoció a Cristo, no sabemos si los amos la mandaron a matar porque no le servía, no sabemos qué hicieron ellos con ella. Pero el texto nos habla de qué hicieron ellos después, no con ella, sino con Pablo y Silas. Y el Evangelio incomodó a estos hombres. Lo que el Evangelio produjo en esta chica incomodó a estos hombres.
¿Pero por qué se incomodaron? ¿Por qué se enojaron? Es porque ya su minita de oro ya no estaba produciendo. Se le acabó el goce. Se le acabó, se cerró la llave. Quizás la ponían a adivinar y ahora ¿qué iba a hacer? Nosotros hasta malos con las adivinanzas somos. Peor para hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué se enojaron? Ellos se enojaron porque su dinero ya no estaba ahí. Y todo lo que traía ese dinero ya no estaba ahí. Querían seguir utilizando a esta chica. No les importaba. Su esclava. No, y para eso está. Es mi esclava, para eso está. Para que me sirva, para que me dé. Y qué bueno que me conseguí una esclava de esta magnitud, ¿va? No solo me sirve, no solo me da las tortillas, no solo me limpia la casa, no solo hace lo que quiera, lo que yo quiera, sino que me da buena plata. Esta es una esclava que yo quiero. Y ellos querían seguir utilizándola. Y eso les molestó. Cuando Pablo pronunció esta palabra, si ella quedó libre, no sabemos cuánto tiempo pasó después, pero la pusieron a adivinar ¿y entonces? ¿Ya no funciona? ¿Dónde está el interruptor? ¿Me la resetearon? ¿Qué pasó? Pablo y Silas son los culpables. Vamos contra Pablo y Silas entonces. Entonces se fueron a una contra Pablo y Silas, enojados porque ya sus ganancias no venían. ¿Qué hicieron con los apóstoles? Con el apóstol Pablo y Silas. El versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancias para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Ellos lo agarraron. No le dijeron, hey, venga, acompáñeme ante el tribunal. Mire que tengo tengo una querella contra usted. No. Lo agarraron, los arrastraron con violencia y los llevaron hasta los magistrados públicamente los querían juzgar. Públicamente querían acusarlos. Le dijeron, ustedes son, en el versículo 21, ustedes son alborotadores y traen costumbres nos traen costumbres que no nos son lícitos aceptar. ¿Saben qué? Esto es mentira. Pablo no estaba alborotando a la gente. Pablo no estaba organizando una secta para rebelarse contra el Imperio Romano, porque ellos eran una colonia romana. Que esa fuese un muy buen motivo para castigarlos de la manera en que lo hicieron. Ellos no estaban alborotando a la gente. Y los judíos eran bien aceptados entre ellos porque ya habían. Entonces estos amos, de una manera astuta y con mucha malicia, los llevaron para juzgarlos falsamente. ¿Estamos viendo lo que el pecado nos lleva a hacer acá? Cuando nuestros ídolos están siendo tocados, Dios nos lo mueve y no nos gusta. A veces tendemos a traer más pecado para volver a poner ese ídolo en su lugar. Esto es lo que ellos están haciendo acá. Están mintiendo. El motivo real es que el ídolo de estos hombres estaba siendo atacado. Esa era la verdad, esa era la llaga. Ese es el verdadero problema. En este pasaje el dinero está asociado a una actividad diabólica. Y ellos estaban bien con eso. Es más, querían mucho más. Pero el Evangelio vino y les movió el tapete. A ellos no les importaba lo que pasaba con esta chica. Ellos solamente querían más plata y más plata. Y cuando su ídolo fue sacudido, acudieron a más mentiras y más pecados para tomar represalias. Pero algo interesante es que los primeros afectados son los amos, ¿cierto? Los primeros afectados son ellos. Pero ¿por qué el pueblo también a una responde? Mira el versículo 22. La multitud se levantó a una contra ellos. Ellos no solamente los llevaron a la plaza, no solo les hicieron un juicio injusto, no solo levantaron mentiras y calumnias, sino que la gente que escuchó todo también participó y dijo, sí, castíguenlos. Es correcto lo que están haciendo. La gente, ¿por qué la demás gente también se levantó contra ellos? ¿Acaso el pueblo estaba ganando también por lo que los amos estaban ganando? No, era la otra cara de la moneda. Era la misma gente que iba donde la adivina a querer saber cosas que no debemos saber. Era la misma gente que estaba dispuesta a pagar sumas de dinero grandes
para que ella les revelara algo. Nos estamos dando cuenta, Filipos está envuelto en esta oscuridad profunda, utilizando a esta muchacha, pero el Evangelio viene y sacude esa realidad. Este pueblo había tomado, como muchas cosas también en nuestra cultura, era aceptable la adivinación. Era aceptable, era culturalmente aceptable. Tampoco les importaba la joven. Ellos solo querían saber cosas que no debemos saber. Entrar a terrenos donde no debemos entrar. Cruzar vallas donde no debemos cruzar. La gente estaba haciendo eso. Estaban en tinieblas, querían más y más pecado. Entonces tenemos a los amos explotando a esta chica. Les mueven sus ídolos y siguen pecando más, arremetiendo contra el apóstol Pablo y Silas. También el pueblo apoyando esa realidad. Y podemos pensar un poco, meditar un poco en estas realidades. Y quiero traer lo primero que es obvio. La adivinación es abominación delante del Señor. La adivinación es abominación delante del Señor. Está totalmente prohibido cualquier tipo. No solo este tipo, cualquier tipo. Deuteronomios 8:10, Dios le dijo al pueblo de Israel: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni intérprete, ni augurios, ni sea hechicero, ni quien practique encantamientos, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque todo el que hace estas cosas es abominación al Señor. Y por causa de estas abominaciones al Señor, tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Hay cosas culturalmente aceptables que pertenecen a esa lista que acabo de leer en Deuteronomios. Cualquiera que las practica, cualquiera que coopera, así como el pueblo estaba cooperando con los amos, es culpable y es abominación delante del Señor. Si usted hoy está leyendo el horóscopo, si usted hoy está leyendo las cartas, si usted hoy está buscando qué dicen las estrellas, forma parte de esa misma lista. Si usted hoy está poniéndole la vinchita roja a su bebé, está participando de esas realidades. Y son culturalmente aceptables. Algunos los aconsejan hacer esas cosas. Pero eso es abominación delante del Señor. Eso es pecado delante del Señor. Poner la escoba atrás de la puerta. El mal de ojo. Todo ese tipo de cosas que son chistosas. Pero todo eso tiene un trasfondo diabólico. Tiene un trasfondo de Satanás mismo. Y Dios nos ha llamado a no ir allá. A no ir a esos terrenos. Así que si alguien aquí en esta congregación está haciendo este tipo de cosas, pare ya. Está pecando contra el Señor. En el fondo, estas cosas, este pecado se basa en la desconfianza de la mano soberana de Dios. Cuando hacemos estas cosas, estamos desconfiando de los planes de Dios. No hay que hacerlo. No hay que ir allá. Cuando estamos haciendo estas cosas, estamos siendo abominables delante de Dios. Hermanos, pensemos cómo vivimos y qué cosas culturalmente aceptables relacionadas a esto estamos permitiendo en nuestras vidas. Pensemos en todas estas cosas. También me gustaría que pensáramos, cuidémonos de usar a las personas. Cuidémonos de usar a otros para mis propios beneficios. Cuidémonos de usar a XY personas. Y no quiero que me malentienda acá. Tenemos amigos y nuestros amigos pueden ser de mucha ayuda en momentos específicos y pueden ayudarnos en muchas cosas. Con este amigo tengo esta confianza y él puede ayudarme con esto. Yo no sé, está bien hacer eso. Pero estoy hablando de una malicia. De esa malicia que es evidente como los hombres, como estos amos, o esa malicia que podemos esconder muy bien. Detrás de una sonrisa, detrás de un buen abrazo, detrás de un apretón de manos. Cuidémonos de usar a las personas. No nos aprovechemos de ellos. Hay muchas áreas, y esto ocurre en nuestro país y en nuestro contexto también, a todos los niveles, en todas las áreas. Por todos lados existe esta realidad. Por mencionar algunos, en los matrimonios. Esposos, podemos usar a nuestras esposas solo para nuestro placer.
no las usemos. Hombres, a veces llegamos a la casa y no queremos hacer nada, queremos que ella haga todo. Es una manera de usarlas. En maneras muy sutiles, pero estamos usando a otros. Voy a hacerme amigo de otra persona porque esta persona trabaja en el banco y hay conexión ahí. Y no estoy hablando de tener amigos que solucionen diferentes áreas, pero estoy hablando de usar a las personas para mis propios beneficios, como lo estaban haciendo ellos. Podemos pensar también en los extranjeros. En nuestra cultura es muy dado cuando vemos ojos azules y pelo más claro, voy a arrimarme a ver qué se le cae, a ver qué consigo. Eso es pecado también. Es usar a las personas. Los jefes que le dicen, dé la mía extra, pero no se la paga. También eso es usar a las personas. Hermanos, no estamos lejos de estos amos. Nuestro corazón no está tan lejos de estos amos. Debemos prestar atención a la palabra del Señor y ver cómo ella nos habla. También podemos estar usando a Cristo Jesús. No solo podemos usar a cualquier persona que veamos, pero también podemos estar usando a Cristo Jesús. Es que Cristo me da salvación. Es que Cristo me da el cielo. Él no me manda al infierno, me lleva para otro lugar. Pero solo queremos eso. O decimos, cuando estamos haciendo un trato, no, es que yo soy creyente. Y con eso pensamos, y estamos usando el nombre de Cristo para elevar nuestra posición. Nosotros podemos estar usando a Cristo Jesús hoy mismo. Podemos estar aquí sentados y estar por usar su nombre. No lo hagamos más. No lo hagamos más. Cristo Jesús ofrece todas estas cosas y es una realidad para el creyente. Pero nos estamos hundiendo más en nuestra miseria y maldad si solo queremos las cosas que Cristo da, pero no lo queremos a Él. Necesitamos reflexionar cómo estamos viviendo. Necesitamos reflexionar si lo estamos usando o no. Y una última cosa que me gustaría pensar acá. Es que cuando el Evangelio llegó y liberó a esta muchacha, como les había mencionado anteriormente, ya no tenían ganancias. Su ídolo se fue. ¿Y cómo respondieron ellos, como lo mencioné? ¿Cómo respondieron? ¿Y cómo podemos responder nosotros cuando nuestros ídolos se mueven de nuestros altarcitos? Por mencionar dos, voy a mencionar dos, pero creo que hay más. Podemos reaccionar enojados o ansiosos. Cuando nuestros ídolos están siendo derribados o movidos de su lugar, o me enfurezco, o voy a las arenas movedizas de la ansiedad. ¿A dónde estamos corriendo, hermanos? ¿Cuál es la mecha que hace explotar así mi enojo? Yo recuerdo, y yo tenía ese ídolo, gracias a Dios porque Él me ha libertado y sigo luchando contra Él, es la guitarra. Ustedes saben, me encanta tocar guitarra. Pues cuando estaba aprendiendo una guitarra, le cambié cuerdas, la afiné, me costó un mundo afinar, no sabía, lo hice solo a puro YouTube, la dejé linda, sonaba bien. Y me voy al colegio, llega mi hermana, toca la guitarra y me trasteó las cuerdas y ahora no volví a sonar igual. ¿Qué pasó conmigo? Me enfurecí, que casi le pego. Ese era un ídolo. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros ídolos están siendo movidos? Podemos reaccionar de esas dos maneras, incluso de más. Podemos enojarnos. ¿Por qué nos estamos frustrando hoy? ¿Qué es lo que quita la paz en nuestro corazón? Eso puede servir de un termómetro para saber qué cosas estamos poniendo en lugares que no debemos poner como ídolos. Podemos estarlas usando como ídolos. Por el otro lado, cuando esas cosas se mueven, cuando ya la cuenta bancaria va bajando, cuando se me arruina el carro, cuando XY cosa, tengo que pagar la luz. Corremos también a la ansiedad, a la preocupación. Y no significa que no tenemos que preocuparnos por esas cosas, pero es que eso sea un ídolo. Que nuestra confianza, que nuestra seguridad esté en estas cosas. Podemos reflexionar en estas cosas, hermanos. En tercer lugar, vemos cómo el Evangelio lleva a la comunión con Dios. Cómo el Evangelio
lleva a una alabanza genuina. Lo podemos ver desde el versículo 23 hasta el versículo 25. En primer lugar, podemos ver que Pablo y Silas fueron llevados al tribunal, fueron juzgados injustamente y los magistrados resolvieron azotarlos, encarcelarlos. Le prestaron atención a las acusaciones falsas de estos amos de la joven y no les dieron ni oportunidad de defenderse. Si ustedes se fijan, y más adelante lo vamos a ver en el próximo domingo o tal vez el siguiente, que ellos van a reclamar estas cosas. Ni les dieron oportunidad de hablar. Ordenaron que se les azotara y que se les guardara con mucha seguridad, como que si fueran los peores delincuentes de Filipos. Entonces Pablo y Silas recibieron un castigo severo, azotados. Y todos fuimos niños acá, y sin duda todos fuimos disciplinados. Niños, ustedes también están siendo y serán disciplinados. Duelen las nalguitas cuando caen la vara. Duele, ¿verdad? Y se pone rojo. A estos hombres no los castigaron con 3 golpecitos, ni con fuerza medida. Estos hombres los castigaron unos expertos en castigar. Ellos andaban sus cosas y siempre andaban listos para hacer esta labor. A Pablo y a Silas los dejaron medio muertos después de esos azotes. A Pablo y a Silas seguro les corría la sangre. Su espalda estaba roja, marcado. Y después de eso, los encarcelaron. Y qué bueno que hubiera sido, voy a decirlo así, con un poco de ironía, qué bueno que hubiera sido los azotes de los judíos, que en los judíos la máxima cantidad de azotes era 40 menos 1, o sea, 39. Pero en este contexto romano, dependía del magistrado que daba la orden. Y normalmente esos magistrados eran ex soldados romanos que habían regresado y estaban gobernando ese lugar, hombres de guerra, sin misericordia. Entonces, el texto nos dice que después de muchos azotes, del versículo 23, los metieron en la cárcel. Y los metieron no a la suite como podemos ver aquí en nuestro país. No, los metieron al lugar más profundo, y les pusieron el cepo. El cepo es una cosa de madera que agarra sus 2 pies, que no los permite juntarse, que obviamente no puede caminar con ellos, y que además de eso, los obliga a estar con la espalda contra la pared. ¿Y dónde les dieron los azotes? En la espalda. Esta es la situación de Pablo y Silas en este momento en la prisión. Nosotros lo leemos y suena muy light, pero esta es una realidad, podemos ver estas realidades. Pablo y Silas, después de esa buena azotada, los obligan a estar sobre su espalda. No pueden descansar de otra manera. Después de esa tortura ellos quedaron medio muertos y además de eso, allá en el fondo, en lo más oscuro de la prisión, en una posición muy incómoda. Pero ¿cuál es la respuesta de estos hombres? Yo recuerdo que una vez me castigaron bastante, me lo merecía, ¿verdad? Y di una dormida, como decimos aquí, fui a dormir bien calientito, ¿va? Di una dormida, pero de horas, en la tarde, me desperté allá como a las 6 de la tarde, adolorido, pero descansé. Qué interesante que Pablo y Silas no pudieron dormir. Después de ese azotamiento severo, no pudieron dormir. Lucas lo dice en el versículo 28, como a medianoche. ¿Qué estaban haciendo ellos a medianoche? ¿No tenían que dormir? ¿No tenían que descansar después de eso que han pasado? Eso es lo que pensaríamos nosotros. Pero esa situación era insoportable. Pero ellos, en lugar de correr a murmurar, en lugar de estar diciendo, ¡carcelero! ¡Ya no aguanto! Ellos tienen otra actitud. Es porque el Evangelio los llevaba a esta actitud. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. En lugar de estarse quejando y solo llorando por sus heridas, en esa posición incómoda, oscuro, no sabemos qué más, cómo era la higiene ahí, seguramente nada de higiene. En lugar de estarse quejando, estaban orando y cantando himnos a nuestro Dios.
A pesar de esa situación en la que se encontraban ellos, no estaban murmurando, estaban más bien seguros que Dios los había puesto ahí. Estaban seguros de que la cantidad de azotes fue la que Dios había dicho, a la que había decretado. Incluso la fuerza de cada azote, ellos estaban seguros que esa fuerza es la que Dios había mandado que se les diera. Es una situación difícil por el Evangelio. Y ahora nosotros podemos seguir leyendo los versículos. Pero es que Dios lo llevó ahí. Podemos decir, pero es que Dios lo llevó ahí porque el carcelero va a conocer a Cristo después. Pero sí, eso es cierto y eso pasó. Pero Pablo y Silas están viviendo minuto a minuto. No conocen los siguientes versículos. Pablo y Silas están viviendo minuto a minuto, están sintiendo cada segundo el dolor de su espalda y aún así están orando y cantando. Orar y cantar en medio de estas situaciones difíciles no podemos hacerlo nosotros, hermanos. Solo puede ser por el poder del Evangelio en nuestros corazones. Solamente puede ser posible por el poder que Cristo ha ejercido en nuestros corazones. ¿Por qué ellos responden con oración y alabanza? Porque tienen y porque viven el Evangelio. Porque saben quién es aquel que los ha llamado y que los ha mandado y que los tiene ahí en esa prisión. Ellos no olvidan las promesas que Dios les ha dado. Podemos recordar promesas de Isaías, que seguramente ellos se sabían esas promesas. Cuando pases por las aguas, dice Dios, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esto sí, yo soy tu Dios. Salmos 23:4, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, aunque esa vara me trae disciplina, pero me trae aliento, me conforta. Romanos, él escribió esto después. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligro, espada, cárcel, azotes. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Ellos responden de esta manera porque están viviendo el Evangelio, porque saben que fiel es aquel que los ha llamado, porque saben en quién han confiado. Pensemos un poco acá, hermanos. ¿Cuál es nuestra respuesta a las providencias del Señor? ¿Cómo respondemos cuando los azotes vienen? ¿Cómo respondemos cuando el dolor viene? ¿Cómo respondemos ante las providencias que el Señor nos da? ¿Y cómo respondemos? Muestra dónde está nuestro corazón. Cuando estamos en esas noches que lo que menos tenemos es sueño, ¿qué hacemos? ¿A dónde corremos? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? ¿Corremos a agarrar nuestro teléfono y nos sumergimos en ese mundo virtual para olvidar la realidad? ¿Le damos rienda suelta a nuestra imaginación y creamos historias mejores que las de Disney y Marvel? ¿A dónde vamos cuando nos encontramos en situaciones similares? ¿A dónde estamos yendo? Si somos hijos de Dios, podemos correr con libertad a Cristo. Y eso es lo que quiero animarnos hoy. Si usted está pasando también por una situación, una providencia difícil, puede correr con libertad a Cristo Jesús. Ya no corra tras su teléfono, ya no corra tras su ansiedad. Esas noches que son difíciles, o si usted duerme bien, pero en la tarde es donde está frustrado, pues esos momentos, corramos a Cristo. Depositemos que nuestra boca hable todo lo que hay que decirle a nuestro Dios, considerando quién es Él. Que podamos descargar nuestras almas, nuestro llanto ante Él, que Él nos escucha. Podemos estar seguros de que Dios nos va a dar respuesta a nuestra oración. Puede ser espera, puede ser sí, o puede ser no. Podemos encontrar fortaleza en la palabra del Señor. Dios nos ha provisto, creyentes, iglesia,
Nos ha provisto de Cristo Jesús, su palabra y su iglesia aquí con nosotros, hermanos, para poder encontrar consuelo. Pero si no somos hijos de Dios, no podemos encontrar esa respuesta. Pero no deje que ese dolor hoy, no deje que esa situación difícil hoy lo siga hundiendo más. Escucha a este Cristo. Escuche que está dispuesto a salvarle, a liberarle de sea lo que sea que lo ata. Sí es incómodo, pero el Evangelio es poderoso para salvarle. El Evangelio de Cristo Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Ese mensaje es poderoso. Ese mensaje es poderoso. El que fue usado, el que posiblemente ustedes y yo hemos usado hoy, Jesucristo. El que fue castigado más severo que estos hombres y el que llegó a la muerte y muerte de cruz, el que resucitó también, ese es nuestro Salvador y puede ser su Salvador hoy. Crea en este Cristo. Él está con los brazos abiertos para recibirle. Arrepiéntase. Y creyentes, si hemos estado fallando en una o en otras maneras que yo no he mencionado hoy, corramos a Cristo y encontramos perdón y salvación en nuestro Maestro. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos consuelo. Señor, éramos esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros pecados, pero tú nos has libertado por el poder de tu Evangelio, Señor. Tú usas tu Evangelio aún hoy para seguirnos incomodando. A veces no nos gusta escuchar tu verdad, pero es bueno, Señor. Es bueno que la escuchemos, porque solo tú eres nuestra salvación. Gracias, Señor, porque en cualquiera sea nuestra circunstancia, tú estás con nosotros. Nos llevas con tu mano hacia el cielo. ¿Y quién nos arrebatará de tu mano, Señor? ¿Quién es 1% igual que tú? Nadie. Estamos confiados en tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de este pasaje la necesidad que tenemos de un Salvador. Gracias, Señor, porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Nos da acceso al Padre. Gracias porque Él murió la muerte que nosotros merecemos eternamente en el infierno. Él murió en la cruz y recibió la ira, esa misma ira que aquellos que no le conocen van a recibir en el infierno. Señor, gracias por Cristo Jesús. Padre, y aunque algunas de tus provisiones, de tus providencias son difíciles, gracias, porque están diseñadas en tu plan soberano para que nos lleven al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, en medio de cualquier circunstancia, acompáñanos. No nos dejes solos. Que podamos conocer a Cristo Jesús. Tú eres un Padre bueno que nos sostienes. Padre Celestial, pedimos que nos ayudes para reconocer nuestra maldad, que hemos fallado en estas maneras. Hemos usado a otros. Preferimos muchas veces la esclavitud que la libertad que nos das en Cristo. Murmuramos a veces cuando nos haces pasar por el fuego, Señor. Permítanos reconocer nuestra maldad. Pero también ayúdenos, Señor. Ayúdenos a vivir su Evangelio. Ayúdenos a correr a su Evangelio cada día, no solamente cuando conocimos a Cristo, ni hoy, sino cada día de nuestras vidas. Que podamos recordar estas buenas noticias de nuestro Salvador. Que en nuestro Salvador encontramos el descanso. Que cuando las noches se vuelvan más y más oscuras, que parezca que son eternas, Señor, podamos correr a ti en oración, que podamos correr a ti en alabanza. Señor, y si no podemos hablar, que tu Santo Espíritu nos ayude. Que tu Santo Espíritu nos dé las palabras, aunque sean pocas, para ir delante de ti. Pero también, Señor, ayúdanos a alabarte por quién tú eres, a recordar quién eres tú. Este Dios que lleva a cabo sus planes, que ha propiciado providencias quizá difíciles,
pero que nos está perfeccionando a la estatura de Cristo Jesús y que nuestro destino es estar con Él para siempre. Esa es la verdad, Señor. Ayúdanos a creer ese evangelio. Ayúdanos a vivir esa verdad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.